En este segundo encuentro vamos a hablar de los fundamentos, ¿sí? Concretamente de la creación. El fundamento de nuestro tema pasa por aquí. Entender bien qué significa realmente creación y su importancia para la vida personal y social. Ese es el tema de hoy. Como vamos a ver el tema de los fundamentos, quizás no hablemos tan directamente de ciudad de Dios y ciudad del hombre. Lo mencionaremos, pero cuando uno está en los fundamentos no ve el resto del edificio, la parte de arriba. Pero es muy importante que los fundamentos estén bien hechos para entender lo demás. Entendiendo bien qué significa creación, entendemos qué significa construir la ciudad de Dios o la ciudad del hombre. Con una imagen que a mí me gusta mucho, porque viene de un gran poeta argentino, Francisco Luis Bernardes. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese famoso soneto de Bernardes que termina, ¿no? Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Así que, sí, las raíces no las vemos, pero si no estuvieran las raíces, el árbol no podría mantenerse firme, se caería a cualquier viento, no podría absorber minerales, etcétera, no tendría de dónde alimentarse, no habría frutos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tratamos este tema que son como las bases filosóficas de la cuestión. El punto de partida es muy simple, somos criaturas. Hemos sido hechos por Dios. Habiendo sido hechos por Él, Él nos pensó. Él decidió cómo hacernos, qué naturaleza vamos a tener, qué exigencias, qué leyes tiene esa naturaleza para desarrollarse, etcétera, etcétera. Entonces, de nuestra parte, la opción que queda es o nos aceptamos como criaturas, reconocemos nuestro carácter de creados, ¿sí? O nos rebelamos, no queremos reconocerlo, no queremos depender de nada ni de nadie. Esa, en el fondo, es la opción. Construir la ciudad de Dios o construir la ciudad del hombre. Repasemos entonces qué es creación, qué significa crear. Crear es producir todo el ser de un efecto. Todo el ser. No hay nada en el efecto que no haya sido producido por el creador. En este sentido, la idea de creación nos recuerda una idea muy común en nuestra vida, que es la idea de producción o de causación de algo. Sí, efectivamente, crear es una manera de producir algo, pero una manera muy particular. Porque en toda nuestra experiencia, cada vez que nosotros causamos algo, nosotros seres humanos, o en general, cualquier criatura, cualquier causa segunda, cuando produce algo, lo que hace es partir de algo que ya existe y transformarlo. Para nosotros, producir es transformar. A veces usamos la palabra de creación cuando esa transformación, cuando esa producción es muy novedosa, no repite algo muy conocido, no copia cosas anteriores o lo que sea. Pero en realidad, aún en esos casos, no se trata de creación propiamente dicha, porque siempre lo que producimos, lo producimos a partir de materiales ya existentes. Sean esos materiales cosas efectivamente hechas de materia, o sean esos materiales, por ejemplo, ideas, conceptos, palabras, lo que sea, ¿no? Pero siempre que causamos, que producimos algo, no producimos todo el ser del efecto, sino transformamos algo que ya existe. De ahí entonces la clásica fórmula que se usa, crear es producir algo de la nada, ex nihilo. La fórmula latina ex, ¿no?, que rige ablativo, se usa para indicar en general la causa de la cual está hecho algo. ¿De qué está hecho esto? Un vaso de vidrio, una mesa de madera. ¿De qué está hecho eso? ¿De qué están hechas las cosas creadas? De la nada.
quiere decir que antes de la acción creadora no existían absolutamente. Todo su ser viene del Creador. ¿Sí? San Agustín lo dice a veces con una fórmula algo metafórica. Dice que la criatura es como una combinación de ser y nada, como una mezcla de ser y nada. ¿Sí? ¿Qué tiene esa criatura que venga de Dios? El ser, es decir, todo. ¿Qué tiene esa criatura que venga de ella misma? Nada. Por supuesto, San Agustín también lo dice, ¿no? Y es obvio, esto no significa que la nada sea un componente real de la criatura, ¿sí? Como que una cosa está hecha de madera y la criatura hecha de la nada. No, no es un componente real, sino es justamente la negación de todo componente entendido como causa material, como aquello a partir de lo cual se hizo. La criatura está hecha de la no existencia, del no ser. Toda ella proviene del poder de Dios. Algunos textos de San Agustín nos ilustran un poco acerca de esto. Si tienen ahí la hoja que les mandé, junto con el enlace de esta reunión, los primeros textos, voy a leerlos y los comentamos brevemente. En las Confesiones dice San Agustín, y miré las demás cosas que están por debajo de ti, y vi que ni son en absoluto, ni absolutamente no son. Son ciertamente porque proceden de ti, pero no son porque no son lo que eres tú, y solo es verdaderamente lo que permanece inmutable. Esta última frase refleja una convicción reiteradamente enunciada por San Agustín en muchas de sus obras, en muchos de sus contextos. Solo es verdaderamente es el que es siempre del mismo modo, el que es siempre y del mismo modo. Es decir, inmutabilidad y eternidad son las características del verdadero ser. Si algo no tiene inmutabilidad, es decir, si algo es mudable, San Agustín dice, no es que no sea en absoluto, pero su ser es como débil, indigente, incompleto, ¿sí? Porque efectivamente, si puede cambiar, es porque puede perder lo que tiene o porque debe adquirir algo que todavía no tiene, ¿sí? Todo lo que cambia no tiene ser perfecto, ser pleno, ¿sí? Entonces, solo es verdaderamente el que es siempre y del mismo modo, el que permanece siempre inmutable. Es Dios. Dios es el ser. En el Tratado de Trinitate, segundo texto, todo cuanto se muda no conserva el ser, y cuanto es susceptible de mutación, aunque no varíe, puede ser lo que antes no era, y en consecuencia, solo aquel que no cambia ni puede cambiar es, sin escrúpulo, verdaderamente el ser. Reitera la misma idea, ¿no? Y en el comentario a los Salmos, a veces las afirmaciones filosóficas de San Agustín las encontramos en las obras menos pensadas, ¿no? Como esta del comentario a los Salmos, concretamente comentando el Salmo 121 dice, lo que siempre es de distinto modo no es, porque no permanece. No es ciertamente un no ser total, pero no es el sumo es. ¿Y qué es lo que es? Aquel que cuando envió a Moisés le dijo, yo soy el que soy. De su estabilidad participa aquella ciudad que participa en él mismo, citando una frase de la Escritura. Con razón, puesto que se hizo partícipe de su estabilidad, dice este que corre hacia ella. Estaban nuestros pies en los atrios de Jerusalén. Jerusalén es, por supuesto, la ciudad de Dios, ¿sí? La ciudad hecha sobre la firmeza y estabilidad de su designio creador. Bien, siguiendo adelante entonces con el concepto de creación, ¿qué significa creación, no? Si hay un creador,
Entonces, ese creador es increado. Ese creador es el que da ser a todo, pero él no es creado. Existe desde siempre. Es eterno. ¿Sí? ¿Qué significa eterno? Muchas veces nos conformamos con imaginar la eternidad como un tiempo sin fin. Sin fin ni principio, ciertamente. ¿Sí? Una cosa que durará para siempre y dura desde siempre. Pero en realidad eso es una imagen muy imperfecta de la verdadera eternidad. La verdadera eternidad, nos dice San Agustín, es un modo de ser en el cual no hay temporalidad. Es decir, no hay duración, no hay pasar. En nuestra vida todo pasa. Por eso hay un pasado y hay un futuro, lo que todavía no pasó. Es un sucederse de cosas, de realidades, de estados, etc. Sí. En aquel ser que es absolutamente inmutable, nada pasa. El ser de Dios es como una especie de presente infinito y omniabarcador. Un presente, no un presente finísimo, usa esa expresión San Agustín, ¿no? Nuestro presente es finísimo porque lo que ocurrió hace 3 segundos ya pasó, ya está en el pasado. Lo próximo todavía no pasó, es como el instante que divide el pasado y el futuro. En cambio, el presente divino es al revés, ¿sí? Es omniabarcador, abarca todo lo que para nosotros es presente y futuro. Y cuando explicaba estas cosas, San Agustín les preguntaba a sus alumnos, ¿entienden? Y agregaba enseguida, si lo entienden, no es Dios. ¿Sí? Porque en realidad nuestra mente no puede entender qué significa, no se puede imaginar, no puede concebir la eternidad, porque nuestra misma mente es temporal también, ¿no? Pero sí podemos, al menos negativamente, darnos cuenta que el ser divino no es un ser que va pasando y que por lo tanto es medido por el tiempo, donde haya pasado y donde haya futuro. ¿Sí? Esa es la eternidad divina. No solo no hay pasado y futuro, sino que lo mismo, de la misma manera, lo que podemos llamar sus acciones tampoco se desarrollan como algo distinto y agregado a su ser. Porque a Dios no le falta nada, no necesita agregar nada. Todo su obrar, todo su operar es tan eterno como su ser. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos hablar de la creación como un acto divino, tenemos que entender que es un acto eterno. El acto de creación existe desde siempre. ¿Sí? Desde siempre Dios decidió crear. Ciertamente, para crear, Dios no necesita el mismo procedimiento que necesitamos nosotros para causar algo. ¿Sí? En nosotros hay una clara sucesión de momentos, ¿no? Primero lo pensamos, ¿no? Incluso lo decidimos, lo concebimos, vamos imaginando, ¿no? Luego decidimos hacerlo, ¿sí? Luego pasamos a la acción y lo vamos haciendo hasta que termina la acción, ¿sí? Y entonces la cosa está hecha. Todo ese proceso no se da en Dios. En Dios, ¿sí? La decisión, ¿sí? Es capaz de producir el efecto sin necesidad de acciones mediadoras. ¿Sí? De aquí sacaron algunos, y esto es un tema que se discute ampliamente en la escolástica medieval, que entonces la creación es eterna, entonces el mundo existe desde siempre. Si la decisión divina de crear es eterna y no necesita, para desarrollarla Dios, ejecutarla en el tiempo, entonces el mundo existe desde siempre. Esta era la tesis de los averroístas. Averroes es un filósofo árabe aristotélico que además intenta de esta manera justificar ciertos textos de Aristóteles que parecen sostener que efectivamente el universo es eterno, existe desde siempre, ¿no? Sí, si Dios es el creador y Dios es inmutable,
La creación no puede empezar en un momento porque hubiera significado un cambio en el creador, así razonaba Averroes, y con él algunos escolásticos cristianos también. A esto va a responder Santo Tomás, inspirándose en San Agustín, que yo lo había anticipado de alguna manera. No necesariamente es así. Dios podría haber creado el mundo desde toda la eternidad. Sí, podría haberlo creado. Pero también puede, desde toda la eternidad, decidir que el mundo tenga un comienzo temporal. Porque que su decisión sea eterna no significa necesariamente que lo decidido exista desde siempre. Cuando Santo Tomás explica esto, pone algunos ejemplos. Si yo hoy decido, ¿sí?, que dentro de un mes voy a viajar a París, decía él, a la universidad, ¿no es cierto? Bueno, a cualquier lado. Lo decido hoy, pero decido hacerlo dentro de un mes. Si nosotros podemos tomar una decisión cuyo efecto se posterga, ¿sí?, Dios puede hacer algo mucho más perfecto que eso, ¿no? Entonces, el mundo puede tener un comienzo temporal. De hecho, lo tiene, dice Santo Tomás. La fe nos dice que el mundo tiene un comienzo temporal y cita varios pasajes bíblicos para afirmarlo. Pero a mí me interesa subrayar sobre todo esto. Entonces, eso significa que la creación del mundo no es algo sucedido en el pasado. La creación no se identifica con el comienzo temporal del universo. Dios podría haber creado el mundo desde siempre, sí, podría haber creado el mundo desde siempre. Y sería creado igual, y sí, sería creado igual. Porque la creación no implica, no se identifica con un comienzo temporal, sino con una dependencia causal en el ser. Es importante entender esto, ¿sí? Es una dependencia causal en el ser. Lo que nos hace difícil comprenderlo es que para nosotros, en este mundo, toda dependencia causal parece implicar también anterioridad temporal. Sí, dice San Tomás, es así, porque cuando nosotros producimos algo, el efecto solo aparece al terminar la acción, y como la acción es temporal, entonces el efecto es necesariamente posterior a la acción de la causa. Pero si la acción de la causa no fuese temporal, fuese instantánea, entonces el efecto aparecería instantáneamente, no después de la acción causal. Y pone un ejemplo que hoy sabemos que no es apto, pero que para aquella época parecía, ¿sí?, que es el efecto de la iluminación, ¿sí? Los antiguos y los medievales pensaban que la luz se propaga instantáneamente. La verdad que 300.000 kilómetros por segundo no son fáciles de medir, ¿sí?, con los instrumentos que había en aquella época, ¿sí? Entonces, claro, si la luz se propagara instantáneamente, es verdad, apenas se enciende una luz, entonces todo queda iluminado por ella sin distancia temporal, sin pasar tiempo, sin tener que esperar un tiempo para que llegue la luz a otra esquina, ¿sí? El ejemplo, ya sabemos hoy en día que no es exactísimo, pero sin embargo el concepto vale, ¿no? La acción divina, entonces, no consiste en que creó el mundo, ¿sí? La acción divina consiste en su voluntad que quiere que el mundo exista, que hoy quiere que el mundo exista. Si fuéramos muy sutiles y muy estrictos, no podríamos decir Dios creó el mundo. Habría que decir Dios crea el mundo, porque hoy, ahora, Dios quiere que el mundo exista, ¿sí? Ese hoy es para nosotros, obviamente. En él no hay esa determinación temporal que circunscriba su acción a un momento determinado, ¿sí? Entonces, creación es esa dependencia causal en el ser. Las cosas existen porque Dios quiere que existan, porque Dios las está sosteniendo con la decisión de su voluntad. De aquí entonces también, ¿sí?, que cualquier perspectiva de las ciencias empíricas para resolver este problema es insuficiente, ¿sí? Supongamos que empíricamente la ciencia logre determinar que efectivamente allá en el inicio, ¿sí?, de los tiempos hubo una gran explosión, ¿no? Big Bang, ¿sí?
una gran explosión. Y con eso comenzó a desarrollarse el mundo. Eso no resuelve el tema de la creación, ni siquiera plantea propiamente hablando el tema de la creación. En todo caso, plantea el tema cómo comienza este desarrollo del mundo, porque queda pendiente la pregunta, dos preguntas en realidad queda pendiente. Primero, ¿de dónde salió eso que explotó? ¿Sí? ¿De dónde salió? ¿No? Y segundo, ¿cuál es la causa de su ser? ¿Sí? El Big Bang o cualquier otra teoría de este tipo científico plantea las cosas desde el punto de vista de los métodos científicos, que tratan de determinar cómo suceden las cosas. Lo digo un poco rápidamente, ahora no vamos a entrar en detalle en ese tema. Mientras que la pregunta sobre la creación es una pregunta metafísica, filosófica, ¿sí? ¿Cuál es la causa del ser de las cosas? Las criaturas existen porque Dios quiere que existan, ¿sí? Los grandes autores medievales profundizan en esto, ¿no es cierto? Incluso buscan en la estructura misma de las cosas, de nosotros como seres humanos, pero también de los animales, de las plantas, de las piedras, de todas las cosas, de todos los entes finitos, buscan, ¿sí?, de qué manera su misma estructura revela esa causación del ser. Sería un tema para otra ocasión, en todo caso, es interesante. Pero me parece muy importante distinguir entonces esos dos planteos. Si yo voy hacia atrás en el tiempo, no encuentro la relación causal. Si voy hacia atrás en el tiempo, en todo caso, lo que podré llegar a descubrir es el comienzo temporal, que es otra cuestión, ¿sí? La relación causal es una dependencia en el ser y es una dependencia que persiste siempre, ¿sí? No fue que Dios creó, sino que Dios crea. Es una dependencia permanente. Existimos por voluntad del Creador. En los manuales se suele distinguir, entonces, la acción creadora de Dios y la acción conservadora de Dios. Dios no solo crea, sino que conserva todas las cosas. Pero se trata de una distinción simplemente de razón, no una distinción real. No son dos acciones distintas de Dios, el crear y el conservar. Es una única acción por la cual la voluntad divina quiere que las cosas existan, ¿sí? Es esa misma acción, solo que vista con respecto a la nada anterior, la llamamos creación. Vista con respecto a la conservación del ser, ¿sí?, de una criatura que ya existe, la llamamos conservación. Pero en realidad es la misma acción divina, no se trata de dos acciones divinas. Incluso habría que decir también, es la misma acción divina que, queriendo que las cosas existan, quiere que existan para algo, es decir, las dirige hacia algún fin determinado, como es obvio, siempre que uno quiere algo, lo quiere para algo, ¿cierto? Así que incluso la providencia divina es la misma acción creadora de Dios, solo que vista desde el punto de vista de la dirección de las cosas en su fin. De alguna manera es lo que dice San Agustín en ese texto del comentario literal al Génesis, que está como el cuarto texto de San Agustín. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Lo voy leyendo. San Agustín se está preguntando acá, ¿sí?, como está comentando el Génesis, ¿sí?, se está preguntando acá qué significa que en el séptimo día Dios descansó. ¿Y acaso Dios se cansa, se fatiga en la creación para que necesite descansar? ¿Qué significa que Dios descansó? Y dice: puede también entenderse que Dios descansó de crear algún otro género de criatura, porque en adelante ya no creó ningún otro género nuevo. Y desde entonces hasta ahora y en adelante, obra en el gobierno de aquellos géneros que fueron creados entonces, sin cesar aún en el día séptimo de administrar con su poder el cielo y la tierra y todas las cosas que creó, pues de otro modo inmediatamente dejarían de ser. Porque el poder del Creador y la virtud del Omnipotente y del que todo lo sostiene es la causa de la existencia de toda criatura, cuya virtud, si alguna vez se apartase de las criaturas, las que fueron creadas para ser gobernadas
En el mismo instante desaparecerían las formas de ellas y toda la naturaleza creada volvería a la nada. Porque no obra Dios como el arquitecto, el cual, habiendo construido una casa, se retira y no obstante, la obra permanece sin necesidad de su trabajo y presencia. Si Dios retirase su gobierno del mundo, este no podría subsistir ni el tiempo de un parpadeo. ¿Sí? Si Dios no está queriendo ahora que yo exista, yo dejaría de existir instantáneamente. ¿Sí? No podría existir. Y eso se aplica a cualquier criatura. ¿Sí? Es interesante el ejemplo que pone San Agustín, ¿sí? Que está en la línea de lo que decíamos antes y que me parece que ayuda también a entender, a profundizar un poquito más cuál es la verdadera idea de creación. Cuando nosotros, seres humanos, o cualquier causa segunda, producimos algo, el arquitecto produce una casa, ¿sí? Lo que hace él en el fondo es juntar elementos que ya existían, juntarlos con un orden muy determinado, de una manera muy precisa, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no les da el ser. Porque si él le diera el ser, cuando terminara su obra, la cosa perdería el ser, ¿sí? ¿Por qué la casa sigue existiendo después que el arquitecto se va? Porque él no es la causa del ser de las cosas, sino solamente la causa de la ordenación, de la transformación, ¿no? De la conjunción de los elementos que constituyen la casa, ¿sí? Pero no pasa así con el acto creador, porque Dios no está ordenando, ni moldeando, ni configurando algo al crear, sino que está produciendo todo el ser. ¿Ven? Entonces, esa dependencia es permanente. Y la permanencia de esa dependencia es lo que llamamos con un término metafísico contingencia de las criaturas. Contingencia. Las criaturas son contingentes. Contingente es un término metafísico que se opone a necesario, pero necesario metafísicamente, ¿cierto? Contingente es lo que existe, pero podría no existir. No es necesario que exista. Insisto, necesidad absoluta, no necesidad relativa. Para nosotros, seres humanos, el aire es muy necesario, sí, pero no es una necesidad absoluta, porque podría no existir. No existiríamos nosotros, no existirían los animales y cuántas otras cosas no existirían, ¿no? Pero no es de necesidad absoluta que exista el aire, ¿sí? Necesidad absoluta es la necesidad de aquel que, siendo, no puede no ser. Y ese solo es Dios. En ese sentido del término, solo Dios es necesario. Y todas las criaturas son contingentes, ¿sí? Me viene a la cabeza ahora una imagen que leí en el libro de Chesterton, La vida de San Francisco. Chesterton es un gran autor, ¿no es cierto? Tiene esa vida de San Francisco tan bien escrita, tan linda. Y él en un capítulo menciona una imagen del San Francisco joven, juglar de Dios, que hacía piruetas, ¿sí? Y que en sus piruetas a veces se ponía hacia la vertical, ¿no? Cabeza abajo. Y Chesterton dice que en ese momento San Francisco tiene como una especie de intuición, una intuición que le permite ver el mundo desde una nueva óptica, porque está cabeza abajo, él está cabeza abajo, ¿no? Pero el mundo ahora sí se le presenta como realmente es. Parece mentira, pero esa es la verdadera realidad del mundo. ¿Cuál es la verdadera realidad? Que todas las cosas están de allá arriba y cuelgan de arriba, ¿sí? Cuelgan de arriba. Y si Dios abriera su mano en ese momento, volverían, ¿sí? Se precipitarían en el abismo de la nada. Esa es la imagen que tuvo San Francisco para entender la creación. ¿Qué significa creación? ¿Qué significa contingencia? Contingencia significa depender en el ser. Depender, ¿no? Colgar de, depender. Sí, colgamos de la voluntad de Dios. Colgamos del hilo, si quieren, de la voluntad de Dios. Es un hilo fuerte, ¿eh? No se asusten.
muy fuerte. No se rompe de nada, no, absolutamente. ¿Sí? Pero como Dios es libre y como Dios nos crea porque quiere, somos contingentes. Es decir, existimos mientras Dios quiere que existamos. A tal punto es eso que la aniquilación es lo contrario de la creación, ¿no? Si crear es producir algo de la nada, aniquilar es hacer que algo vuelva a la nada, nihil en latín, ¿no? Significa nada. Aniquilar no es destruir, no es pulverizar. Uno no aniquila una cosa mandando un rayo destructor que queme todo, no. Aniquilar sería volver a la nada, y nosotros no tenemos ese poder. Ninguna criatura tiene el poder de aniquilar nada, pero Dios sí lo tiene. ¿Qué tipo de poder es ese? ¿Es un rayo aniquilador? No. Dios aniquilaría simplemente dejando de querer que algo exista. El acto de aniquilación no implicaría una acción, como si dijéramos, positiva de Dios. Bastaría que dejara de querer que esa cosa exista. En realidad lo decimos mal, porque es nuestra manera humana de hablar. Dios no puede dejar de querer como si su acto de querer se diera en el tiempo, ¿sí? Pero Dios podría tener decidido desde toda la eternidad que yo existiera hasta el 9 de junio de 2021 a la hora 19:06, y dentro de un minuto entonces me aniquilaría, yo dejaría de existir, porque no me sostendría más la voluntad divina, ¿sí? Eso es entonces creación. Si entendemos bien esto, se iluminan muchas cosas, muchas cosas. Una de ellas es el concepto de la autonomía de lo temporal. La vez pasada nos quedó un texto que no leímos, ¿se acuerdan? ¿No? Gaudium et Spes 36, el último texto de la vez pasada, donde el concilio habla de la recta autonomía de lo temporal. Si autonomía de lo temporal significa que las cosas creadas tienen su propia consistencia, sus propias leyes, está perfecto. Si autonomía de lo temporal significa que esa estructura de las cosas, esas leyes las podemos descubrir con nuestra razón, que no es necesaria la revelación, la fe para entenderlas, está perfecto. ¿Sí? Si significa que entonces que las ciencias humanas tienen cada una sus propios métodos para ir entendiendo cada vez más el mundo de lo temporal, está perfecto, todo eso es perfecto. No solamente es una exigencia de nuestro tiempo, dicen los padres conciliares, sino que es algo que el Creador determinó desde siempre. ¿Sí? Pero si autonomía de lo temporal significa que las cosas de este mundo no dependen de Dios, entonces es un error, ¿sí? Porque todo depende de Dios y depende hasta el fondo de su existencia de Dios. Metafísicamente, porque si la voluntad de Dios no quisiera, no existiría. Entonces depende de Dios en su existir, en su estructura, en su finalidad, en todo depende de Dios, ¿sí? Y entonces, si nosotros quisiéramos desarrollar nuestra vida personal y nuestra vida social, sin tener en cuenta esa dependencia, estaríamos muy equivocados. Eso es la ciudad del hombre, ¿no? Pretender construir la ciudad, la vida personal y la vida de sociedad, sin ninguna referencia al Creador, como si Dios no existiese, como si las cosas no tuvieran ya una estructura, una naturaleza propia. Ciertamente, el Creador nos comunicó a los seres humanos la capacidad de, entendiendo el mundo y su estructura, ir transformándolo para hacerlo más habitable para el ser humano, para todos los seres humanos, etc. El hombre puede, con la ciencia y con la técnica, ir transformando el mundo. Pero no se trata de una moldeabilidad infinita. No podemos hacer lo que queremos con las cosas. Para transformar el mundo tenemos que respetar la naturaleza de las cosas. No digo solo éticamente, también físicamente.
a ver, me explico con un ejemplo. Si queremos hacer un dique que contenga las aguas de un río, para que entonces podamos nosotros graduar esas aguas para el riego humano y a la vez para producir electricidad y a la vez para a lo mejor para crear un lago artificial, un espejo de agua que permita turismo, todo lo que se quiera, ¿no? Si queremos hacer un dique, podemos hacerlo, pero no lo podemos hacer con plastilina o con cartón. Tenemos que hacerlo con materiales que resistan. El ingeniero tiene que estudiar muy bien la resistencia de todos los materiales, ¿sí? Cómo ubicarlos, cómo ponerlos, qué presión va a ejercer el agua, etc. Todas cosas que están en la estructura de la naturaleza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Podemos transformar la naturaleza, pero teniendo en cuenta sus leyes, respetando su estructura y su orden. Pasemos el ejemplo ahora a la vida social. Es lo mismo, ¿sí? Podemos y debemos nosotros ir organizando nuestra vida social, ir construyendo la ciudad, ¿sí? Con nuestra inteligencia, con nuestras leyes, con nuestras ideas, etcétera, etcétera. Pero si eso no respeta la naturaleza humana, entonces va a fracasar de la misma manera que fracasará el dique que no se hizo bien, que no se hizo respetando las leyes físicas, ¿sí? Y lamentablemente, algunos de esos fracasos los vemos ampliamente hoy en día. Ciudad del hombre es eso, es querer construir, desarrollar la sociedad humana sin tener en cuenta las leyes inscritas en nuestra naturaleza. Sí, lean después el texto de la vez pasada, porque vale la pena, ¿no? Está muy claro, el concilio lo afirma muy claramente y hace la distinción muy precisa entre las dos ideas de autonomía de lo temporal. Algunos dicen verdadera secularidad y en cambio secularismo, ¿sí? Verdadera secularidad, reconocer la autonomía legítima de lo temporal, o secularismo, es decir, cerrar lo temporal como si no dependiera de Dios, como si no fuera creación, como si Dios no existiese, ¿sí? Bien, esto es una mitad del tema. Es decir, si somos creados, somos contingentes. Todo el mundo es contingente, todo el mundo existe dependiendo permanentemente de la voluntad del Creador. Pero hay otra mitad. Junto con la contingencia está lo que podríamos llamar la consistencia de las criaturas. Las cosas creadas son contingentes, pero son a su vez consistentes. ¿Qué quiere decir consistente? Quiere decir que cada cosa tiene su ser propio. ¿Cómo su ser propio? ¿No dijimos recién que todo el ser viene de Dios? Sí, sí, viene de Dios, pero Dios lo da. Es un regalo gratuito, pero lo que me regalan es mío, ¿sí? En ese sentido, cada criatura tiene su ser propio, totalmente regalado por Dios, pero totalmente dependiendo de Dios, ¿no? Y ese ser propio de cada criatura es distinto del ser de las otras criaturas, ¿sí? Somos seres individuales y es distinto del ser del Creador. El ser del Creador sostiene a todas las cosas en la existencia, sí, pero no se confunde con el ser de las criaturas. Entonces, el Creador quiso que existiera una multiplicidad de criaturas. Dije otra vez mal, quiso, en realidad quiere, ¿no? Quiere que existan una multiplicidad y variedad inmensa de criaturas. ¿Cuántos tipos de criaturas distintas hay? ¿Sí? El otro día leía en un libro que hay alrededor de 1 millón de especies de insectos. No sé si el dato será exacto, pero me llamó muchísimo la atención. 1 millón, yo conozco 15 o 20 quizás, esforzándome un poco llegue a la lista, ¿no? Pero 1 millón en el mundo, ¿no? En la Tierra, 1 millón de especies. Pero les cuento una anécdota.
Mi esposa, Paula, le gusta observar pájaros. Hace unos 12 o 15 años, nosotros veraneábamos muchas veces en Chapadmalal, ahí entre Mar del Plata y Miramar, ¿no? Y es una zona con mucho campo, y entonces ahí uno puede observar pájaros. Y de ahí empezó una vez, y empezó y preguntó a una persona amiga, y que esa persona conocía más, y le recomendó un libro que ya tiene desde hace muchos años, ¿cierto? Y observa, y yo me contagié un poco, no mucho, pero un poco me contagié, ¿sí? Yo antes veía un pajarito y para mí era todo lo mismo. A lo mejor distinguía las palomas de los otros pájaros, ¿no? Sí, eso creo que sí que llegaba. Pero después, después empecé a distinguir el zorzal de la calandria, del venteveo, de la gaviota de Yassi, pero de la golondrina, sí. Es decir, la cantidad de pájaros, ¿sí? En este libro que ella tiene, ¿no? Que es como un catálogo de las distintas especies de aves en la Argentina, solamente en la Argentina, ¿no? Hay alrededor de 1 millar de especies de aves, ¿no? Aves distintas en la Argentina. Ella ya tiene observadas y registradas unas 500 aproximadamente, ¿sí? Así que la mitad más o menos. Pero entonces, cada uno de estos pájaros tiene su color propio, su tamaño propio, su forma, sus costumbres, su forma de volar, ¿no? Y ella se entusiasma diciendo, no, no, este vuela así con las patas para atrás, este en cambio, ¿no? La punta de las alas va como hacia arriba, este va planeando. ¿Sí? El que se mete en ese mundo descubre una especie de variedad inmensa de criaturas distintas. Abundancia y generosidad del Creador. Abundancia y generosidad, sí. Qué imaginación, qué fantasía inmensa la del Creador, que quiso hacer tantos pájaros. Hablo de pájaros y solamente de pájaros, pero imagínense si pasamos a otros rubros, ¿no? Entonces, gran multiplicidad de criaturas, ¿sí? Dentro de esta multiplicidad, cada cosa tiene su ser propio, singular, ¿sí? Pero esa singularidad tiene su expresión máxima en las personas, en los seres personales. ¿Por qué en los seres personales? Porque en todos los demás seres, minerales, plantas, animales inclusive, su vida comienza y termina. Y cuando termina, se podría decir que vuelve a mezclarse, ¿sí?, con la materia. Su materia, la materia de una planta, cuando la planta muere, vuelve a la tierra, se mezcla, la come un animal, ¿cierto? El animal lo mismo, sus huesos tardan un poco más de tiempo, pero a la larga se van disolviendo, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. En cambio, el ser personal no. El ser personal tiene una singularidad para siempre. A partir del momento que existe, existe para siempre, ¿sí? La muerte no es un dejar de existir para un ser personal, es un pasar a otra forma de vida, ¿sí?, pero está hecha para siempre, ¿sí? Bueno, de aquí que sea tan importante entender bien esto de la multiplicidad y singularidad de las criaturas, de no confundirlas en una masa común. No somos una masa común, especialmente los seres personales, no somos una masa común. Si entendemos bien esto de la consistencia, entonces entendemos un problema eterno de la filosofía, que los filósofos desde los primeros tiempos se plantearon, ya los presocráticos, ¿no?, se plantearon el tema de lo uno y lo múltiple, unidad y multiplicidad. En el universo observamos una gran multiplicidad, pero al mismo tiempo vemos que detrás de ella hay una gran unidad. Y todo, diríamos, casi toda la filosofía consiste en entender bien qué relación hay entre unidad y multiplicidad. Y respecto de ese tema aparecen distintas posturas filosóficas, que yo resumiría en tres posturas fundamentales. Tres posturas fundamentales. Una, pura multiplicidad. Dos, pura unidad. Tres, unidad en la multiplicidad. Las dos cosas. Pura multiplicidad es una postura inmanentista
pero de una inmanencia sin absoluto. Lo que existe es esto, es lo que vemos. Sí, son muchas cosas distintas, son muchas cosas distintas, ¿sí? No hay una unidad fundante. ¿De dónde vienen las cosas? Y vienen de la materia, del azar, de las combinaciones químico-físicas de la materia, del azar, de lo que sea. Inmanencia sin absoluto. No hay algo, una fuente común de donde vienen todas. La segunda postura sería la postura de absoluto inmanente. El absoluto inmanente. La unidad que funda la multiplicidad termina comiéndose, engullendo, ¿no? Es decir, disolviendo la multiplicidad. El absoluto es inmanente. Si el absoluto se identifica con el universo, entonces en el fondo lo que nosotros vemos como multiplicidad es una apariencia. Sí. Lo que nosotros llamamos individuos son manifestaciones momentáneas de un absoluto, de un todo único. Somos partes, somos accidentes, somos momentos de un único todo. Es un monismo. Y si reconocemos ese único ser, monos, ¿no? Ese único ser lo reconocemos como divino, es un panteísmo, monismo o panteísmo. Es una filosofía del absoluto inmanente. ¿Sí? En cambio, una filosofía creacionista, una visión creacionista, reconoce un absoluto trascendente. Toda esta multiplicidad es real, es consistente, cada cosa tiene verdadero ser propio, no se confunde con el ser divino, pero procede del ser divino y depende de él. La unidad funda la multiplicidad. Metafísica creacionista, absoluto trascendente creador. Eso sería. Y yo quería, lo suelo hacer en mis clases de filosofía medieval, así que más de un alumno acá debe ya haberme escuchado esto, ¿no? Pero quería ejemplificar esto con algún autor, ¿sí? Yo había elegido un autor antiguo y un autor moderno, no sé si tengo tiempo para los dos, pero bueno, intentémoslo, ¿sí? En los principios del cristianismo, concretamente en el siglo III de la era cristiana, aparece una filosofía que a primera vista es muy cercana al cristianismo, pero no es exactamente lo mismo. Es el neoplatonismo pagano de, por ejemplo, de un Plotino. Plotino, siglo III. Neoplatónico, pero con influencias también hindúes, de los textos sagrados hindúes, los Upanishads, etc. ¿Sí? Plotino. Para Plotino, todas las cosas de este mundo proceden de un ser supremo y único, tan único que él lo llama el Uno. El nombre que le da, más que Dios, es el Uno, del cual proceden todas las cosas. ¿Sí? Y en eso se parece a la filosofía cristiana. Pero la diferencia está en cómo proceden las cosas del Uno. Plotino dice, no proceden por creación, sino por emanación. No son creadas, emanan del Uno. ¿Qué diferencia hay? Y podríamos explicar en dos puntos la diferencia entre emanación y creación. La creación es un acto de voluntad. El creador decide crear, crea porque quiere. La emanación, en cambio, procede por naturaleza. Es decir, las cosas brotan necesariamente del Uno, no porque el Uno quiera, no libremente, sino necesariamente. La imagen que usa Plotino para explicar esto es la imagen del sol. El sol ilumina, no porque decide iluminar, ilumina por naturaleza, necesariamente. ¿Sí?
de él salen necesariamente rayos de luz y calor que alcanzan a todo lo que lo va rodeando, ¿sí? Del uno brota necesariamente todas las cosas, ¿sí? Segundo, ¿sí? Segunda diferencia. El creador produce por su voluntad, haciendo salir las cosas de la nada, haciendo como si dijéramos surgir las cosas desde la nada. Una imagen podría ser de abajo hacia arriba, ¿no? Allá abajo había nada, de repente surgen, se levantan las criaturas. En cambio, donde hay emanación, las cosas salen del interior del uno. La emanación es como un despliegue diversificador desde la perfecta unidad. Entonces, saliendo del uno, las cosas llegan a constituir una especie de multiplicidad. Allá arriba está la unidad perfecta, aquí abajo está la multiplicidad. Pero la multiplicidad es como la dispersión de lo que en el uno está concentrado. Dispersión necesaria de la misma sustancia divina, si quisiéramos hablarlo así. Que mientras está aquí afuera, tiene una cierta multiplicidad. Plotino no es panteísta, no quiere ser monista, ¿sí? Afirma que la multiplicidad de las cosas es real, es más que apariencia, ¿sí? Es real, pero es temporaria. ¿Por qué? Porque las cosas salen del uno para volver a fundirse en él. Es un ciclo. No termina la emanación aquí abajo, ¿sí? Sino que, impulsada por la dinámica intrínseca, tienen que volver a fundirse en la perfecta unidad del fuego divino. ¿Sí? Dentro de esa multiplicidad de cosas, el ser humano es una de esas cosas múltiples, muy especial, porque no es solamente materia, ¿no? Tiene un alma espiritual, y el alma espiritual es como una chispa más perfecta de la divinidad. Sí, pero esa alma espiritual está encerrada en la materia. El cuerpo encierra esa chispa de divinidad en la materia. Plotino usa la misma fórmula platónica del cuerpo como cárcel del alma, pero aquí la fórmula tiene otro significado. Si uno lo observa bien, tiene un significado muy distinto al que tiene en Platón. En Platón, el cuerpo cárcel significa que nuestro espíritu está como limitado por su cuerpo y entonces esa limitación no le permite desarrollarse plenamente o lo que sea, ¿no? Pero en Plotino, en cambio, mucho más hondamente, el encierro consiste en la individuación, en la individuación. Somos individuos distintos del uno por estar encerrados en el cuerpo. Por eso la ruptura de esa cárcel es una liberación para Plotino, ¿sí? El alma se libera cuando muere el cuerpo, y liberarse significa poder retornar plenamente al creador. Perdón, dije mal, no es creador, al uno, al emanador, ¿sí? Esa es la tesis de Plotino, ¿sí? Fíjense la analogía, pero la diferencia con un planteo metafísico, filosófico, de un absoluto trascendente y creador, ¿sí? También para una filosofía y para una visión religiosa, creacionista, todo viene de Dios, pero viene por voluntad divina. Todo viene de Dios, pero no sale de la sustancia divina. Las cosas no están hechas de la sustancia divina. Participación, que es un concepto filosóficamente muy apto para esto, no significa ser parte de, no, significa recibir parcialmente, partem capere, participare, ¿no? Recibir parcialmente, lo que en Dios está en su perfecta totalidad, el ser, es recibido parcialmente aquí abajo, en las criaturas. Entonces, las criaturas vienen de Dios porque son creadas por Él. El ser humano vuelve a Dios, o está llamado a volver a Dios, pero no para fundirse
perdiendo su individualidad, por lo tanto, ¿no? Sino para contemplarlo cara a cara y gozar de él en la perfecta contemplación. ¿Sí? Muy distinto de la fusión del cuasimonismo plotiniano. Son dos perspectivas muy, muy diferentes y que entonces significan que en una antropología y en una filosofía de tipo plotiniano, es decir, del absoluto inmanente, toda, digamos, la manera de entender nuestra vida, nuestra perfección y nuestro desarrollo es distinta, ¿sí? Se hace muy tarde, tienen ahí los textos, ustedes los pueden leer después, son textos tomados de un gran estudioso de Plotino, Émile Breillet, ¿sí? Un filósofo no cristiano, espiritualista, pero que ha entendido muy bien a Plotino. Es más, yo creo que Breillet, principios del siglo XX, Breillet compartía muy a fondo la visión plotiniana, una visión filosófica, por eso lo explica también, porque lo entiende desde adentro. Pero léanlo después, ayuda a entender mucho mejor. Quiero dar, aunque sea una idea rápida, de otro gran ejemplo de absoluto inmanente, pero mucho más cercano en el tiempo, el de Hegel, el del idealismo hegeliano, ¿no? Hegel, siglo XIX, ¿sí? Muere en 1831. Hegel. Es también representante de una filosofía monista. Es un monismo. Solo que un monismo ahora más dinámico, por decirlo de alguna manera. Ese absoluto no es un uno del cual salen las cosas, no. Ese absoluto es el todo. Y es un todo que se está forjando en la historia. No anterior a la historia, a los tiempos, ¿sí? ¿Ven? No origen del cual vienen las cosas, sino al revés, conjunto de todas las cosas que terminará de formarse al final, no al principio. El absoluto está al final y no al principio, ¿sí? Pero entonces cada cosa de este mundo es simplemente un momento de la realización de ese todo. Los textos de Hegel son un poco más difíciles, ¿sí? Pero bueno, los tienen ahí, ¿no? El primero es el más importante. La proposición que lo finito es ideal constituye el idealismo. Para Hegel, ¿qué es idealismo? Miren cómo lo define, ¿eh? No lo define gnosiológicamente, ¿sí? Lo define metafísicamente. Al que no le llegaran los textos, ¿sí? Yo los mandé a los mails que tengo, pero en todo caso me escribe o le escribe a la fundación y se los hacemos llegar, ¿sí? Para después. Vuelvo al texto de Hegel, ¿no? El idealismo de la filosofía no consiste en nada más que en esto, no reconocer lo finito como verdaderamente existente. Solo existe el infinito. Lo finito es un momento en la realización del infinito, ¿sí? Y que nos aparece a nosotros como algo individual, pero esa individualidad es una mera apariencia, ¿sí? Para Hegel, toda filosofía es esencialmente un idealismo, es decir, quedarse en los individuos como si fueran una real multiplicidad, para Hegel es quedarse en lo superficial. Es verdad, en la superficie parece así, pero en la filosofía tiene que ir a lo profundo. Y en lo profundo, esos individuos no son más que manifestaciones momentáneas de ese todo que está debajo, construyéndose, ¿no? Autocreándose mediante el devenir de lo finito, mediante la historia. Es más complejo, pero a la larga es lo mismo. Y quiero terminar, después lean los textos, cualquier cosa consultan, ¿no? Pero después quiero terminar haciendo referencia a que, si bien estas formas filosóficas de monismo son un poco difíciles o complejas o no tan habituales, sin embargo, ¿sí? Hay formas mucho más populares, vamos a llamarlo así, de monismo, ¿sí? Que hoy en día se han difundido. La New Age es una especie de monismo. Ciertas religiones y filosofías orientales tienen fuertes tendencias monistas. La energía, la vida, somos parte, somos momentos, somos toda una... Ciertas corrientes ecologistas son también muy monistas, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y concluyo para poder detenernos un rato más después en el diálogo, con las preguntas y con lo que sea. Concluyo. Entonces, ¿sí? Nosotros que vemos el mundo como creación, que reconocemos un absoluto como trascendente pero creador, ¿sí? ¿Qué nos compete? Por un lado, admirar la naturaleza, admirar la multiplicidad, la variedad, la riqueza de las cosas creadas, admirar esa riqueza que en el ser humano tiene un momento culminante dentro del mundo material. Sí, realmente somos admirables. Biológicamente somos admirables, psicológicamente, etcétera, ¿no? Admirar la naturaleza. Pero solo admirar, no, también nos compete, ¿sí? Participar de la transformación del mundo para hacerlo más humano. Es parte de la vocación del ser humano, de la tarea que Dios nos da. Construir la ciudad de Dios, ¿sí? Construir la ciudad de Dios con Él como arquitecto, ¿sí? Es decir, porque cada vez que digo construir la ciudad de Dios, me viene a la cabeza el último texto que vimos la vez pasada. La ciudad de Dios viene de arriba, en realidad, desciende, Jerusalén desciende, ¿sí? No la hacemos nosotros, viene del cielo. Sí, es que en cierto sentido viene del cielo, pero Dios quiere nuestra participación activa, ¿sí? Para que esa ciudad pueda asentarse aquí abajo, ¿sí? Lo dice de muchas maneras, los textos sagrados lo dicen de muchas maneras, ¿no? A mí me gusta mucho aquel texto de los Salmos. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los obreros, ¿sí? Es decir, trabajamos los obreros, nosotros tenemos que trabajar, pero construimos la ciudad de Dios, ¿sí? Respetando las leyes de la naturaleza, de las cosas y de la naturaleza humana, respetándolas, y además con la fuerza de la gracia que nos permite superar las dificultades e ir construyendo la Jerusalén celestial que no terminará de construirse hasta el fin de los tiempos, ¿no? Ese es un poco el planteo de la ciudad de Dios. ¿Estamos? Bien. Pasamos entonces ahora al diálogo, a las preguntas. Veo que hay unas cuantas preguntas en el chat, o me equivoco, ¿sí? A ver, leo primero las que están acá escritas, después siguen los que quieran, ¿eh? Primero, Roberto, metafísicamente el alma humana puede ser aniquilada también. Todo lo que es creado puede ser aniquilado, metafísicamente, sí. Es decir, el ser del alma humana depende de la voluntad del creador, ¿sí? Lo que no puede el alma humana es corromperse, que es distinto. Las cosas materiales se corrompen, es decir, su forma abandona su materia, se transforman en otra cosa, dejan de ser lo que son. Pero en ese caso se transforman en otra cosa, ¿no? Lo natural, lo que ocurre continuamente en el mundo físico, no es que las cosas se aniquilan, sino que se transforman. Nada se pierde, todo se transforma, ¿sí? El alma no puede transformarse así, no puede corromperse, ¿sí? Pero sí puede ser aniquilada, metafísicamente hablando, en cuanto que el creador, que es el que la sostiene en el ser, puede dejar de sostener. Puede, digo yo, teóricamente, ¿no es cierto? Que eso sea, que tenga alguna posibilidad real después, o que tenga algún sentido, plantearlo es otra cuestión, yo digo, ¿no? Estoy hablando de la mera posibilidad metafísica, ¿sí? También está lo que se llama la necesidad en cuanto no tiene en sí el principio de su corrupción, como en el ángel y el alma humana, aunque no sea absolutamente necesario, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el lenguaje escolástico, el alma, los seres espirituales son necesarios en ese sentido, ¿sí? En cuanto que no son corruptibles, no tienen en sí el germen, el principio de la corruptibilidad, ¿sí? Entonces, no pueden corromperse. Los escolásticos hablan de necesidad en estos casos, pero es una necesidad relativa, no absoluta, ¿sí? Absolutamente necesario es solo el creador, ¿sí? Entre paréntesis, para los que entienden y están más familiarizados, la tercera vía de las 5 vías de San Tomás, ¿no? La tercera vía va por ese camino, de lo contingente a lo necesario, de lo posible a lo necesario, y lo necesario por otro,
a lo necesario per se, ¿sí? Como hay necesarios en este segundo sentido relativo, ¿sí? Entonces es un paso intermedio antes de llegar al creador, ¿sí? Otra pregunta, ¿el hombre como cúspide de la creación, si está desordenado, desordena toda la creación? ¿Idealismo es distinto al ideal cristiano? ¿El individualismo se traslada a la sociedad? ¿Los monismos son disfraces para que el hombre no se encuentre con Dios? Bien, varias preguntas, sí, Francisco. Varias preguntas, vamos una por una. Si el hombre se desordena, desordena toda la creación. En parte sí, porque el hombre con su acción, ¿sí? Entonces puede ir desordenando la creación. Sabemos, creemos nosotros cristianos, por fe, ¿sí?, que el pecado del hombre además repercute de manera misteriosa en la naturaleza. Así que teológicamente todavía es más fuerte el desorden causado en la creación. Pero ya desde la mera perspectiva física, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, sí, la tarea de un hombre desordenado va desordenando la creación, sí, desde ya, sí. Cúspide de la creación material, se entiende, ¿no? De la creación en este mundo, porque existen desde ya seres puramente espirituales. ¿Idealismo es distinto al ideal cristiano? Sí. Acá en filosofía utilizamos la palabra idealismo en un sentido muy técnico, en el sentido que lo definió Hegel, ¿sí?, es la negación de la consistencia de lo finito, ¿sí? Por lo cual no hay una realidad dada que el conocimiento tenga que descubrir. Desde el punto de vista gnoseológico se podría definir el idealismo como aquella postura en la cual no hay una realidad dada. Entonces el conocimiento no consiste en descubrir una realidad. El conocimiento consiste, casi diría, en proyectar una realidad, ¿cierto? Eso no quita que en el idealismo haya puntos de cercanía con el cristianismo. Sí, porque filosóficamente no es como el inmanentismo total, ¿sí? Es un inmanentismo, pero un inmanentismo del absoluto. Es decir, todo lo finito, cada ser individual tiene una cierta relación con el absoluto, que es como su sostén, solo que no es un sostén distinto en su ser, ¿no? Se termina confundiendo con él. Lo que le falta a esa visión metafísica es la trascendencia del absoluto, ¿sí? El individualismo se traslada a la sociedad. Bien, está bien la pregunta, porque permite hacer una distinción muy importante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista metafísico, ¿sí?, nosotros afirmamos la existencia de individuos, es decir, de seres múltiples, distintos, cada uno tiene su propio ser. Ahora, desde el punto de vista moral y social, cada ser humano está en relación con todos los demás seres humanos. Si individualismo significa, ¿no?, que a cada uno le importa de sí mismo y nada más, evidentemente eso está mal, ¿sí? Eso está éticamente mal, ¿no? Lo que nosotros afirmamos es que cada hombre es un ser particular, ¿sí?, tiene su propia responsabilidad. Dentro de esa responsabilidad está la relación con los demás, por lo cual tiene que abrirse, tiene que buscar el bien común, no puede pensar en sí mismo nada más. Un individualismo así entendido es egoísmo, es egocentrismo, etc. Y es un grave defecto moral, ¿cierto? Y última, los monismos son disfraces para que el hombre no se encuentre con Dios. No sé si llamarlo disfraces, la palabra, pero sí, efectivamente, ¿no? Donde desde una perspectiva monista no nos encontramos con un Dios Padre, Creador, ¿sí?, con el cual podamos dialogar y orar, ¿no? Dios es como el fondo impersonal que sostiene, que se identifica con el universo, etcétera, etcétera. No hay una posibilidad de un verdadero encuentro. Encuentro hay cuando hay dos, uno frente al otro, ¿no es cierto? Yo, tú. Aunque el tú divino sea un tú infinito, y entonces desproporcionado a nuestro yo, sin embargo sigue siendo un tú. Entonces puede haber una relación dialógica, la llama Guardini, ¿no?, entre el yo humano y el tú divino. En eso consiste la oración, en eso consiste toda la vida religiosa. En el monismo no, en el panteísmo no, porque todo es Dios, somos una partecita de Dios. Yo soy Dios, yo soy una parte de Dios, etc. No puede haber encuentro en sentido propio, ¿no? Sigo leyendo, ahora aparecieron varias preguntas más, ¿sí?
Si alguno quiere interrumpir con alguna otra pregunta, puede hacerlo, ¿eh? Acá Dante me pregunta si Dios crea el tiempo junto con el mundo. Sí, efectivamente, ¿sí? Solo que el tiempo no es una sustancia, no es una cosa creada, ¿no? El tiempo es, en palabras aristotélicas, la medida del movimiento. Hay tiempo donde hay movimiento, hay sucesión de estados distintos, donde hay pasar, porque donde hay pasar, entonces aparece el pasado y el futuro, lo que ya pasó y lo que todavía no pasó, divididos por esa línea instantánea que es el presente, ¿no? Entonces, Dios crea el tiempo al crear el mundo material, el mundo físico, ¿sí? Con movimiento, ¿no? No lo crea aparte, como una cosa aparte, ¿eh? Sino que aparece el tiempo como una característica de las cosas de este mundo. ¿Las leyes que rigen la naturaleza creada son necesarias? Bueno, depende acá qué signifique necesarias, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros sostenemos y que yo acabo de explicar, la creación es obra libre de Dios. Dios creó este mundo libremente. Él decidió que fuera así. No era necesario. No era necesario crear y no era necesario crear este mundo. Podría haber creado un mundo distinto, todo lo que sea. Desde ese punto de vista, las leyes de la naturaleza no son necesarias, ¿sí? En sentido absoluto. No lo obligaban a Dios, ¿sí? Pero desde el punto de vista de que el mundo está creado así, entonces las leyes que rigen la naturaleza tienen una cierta necesidad en cuanto que están inscriptas en la misma naturaleza de las cosas, ¿sí? Para el hierro, ¿le es necesario conducir la electricidad? Sí, es una característica de su naturaleza, es decir, no es una ley que él pueda cumplir o no, ¿sí? ¿Le es necesario, por ejemplo, dilatarse con el calor? Sí, es decir, cada cosa tiene su naturaleza y en eso las cosas, ¿sí? Digamos, debajo del hombre, no pueden no cumplir las leyes de la naturaleza. Como esas leyes dependen de la voluntad de Dios, Dios puede, en algún caso especial, suspenderlas, ¿eh? Los milagros, ¿no? Pero en sí mismas son necesarias. Para el hombre, ¿las leyes que rigen nuestra naturaleza son necesarias? Sí y no. Sí, porque sin ellas no podemos desarrollarnos. No, porque nuestra libertad consiste justamente en poder apartarnos de ella con nuestra conducta. No dejan de ser necesarias, pero podemos apartarnos con nuestra conducta. Pero eso lo vamos a desarrollar más en el cuarto encuentro. Es el tema del cuarto encuentro que vamos a ver, como si dijéramos, la proyección ética o moral de la creación, ¿sí? Una pregunta si las encíclicas de Francisco están en línea panteísta. La verdad no podría contestar, no me parece panteísta, ¿no? Más allá de ciertos cuestionamientos que uno podría hacer, no me parece un panteísmo, no. Hay, no sé si la pregunta viene por lo que yo hablé del ecologismo. Hay un ecologismo que es sano, ¿sí? Es decir, respetar la naturaleza como obra de Dios, ¿sí? Pero eso está bien. Lo que no está bien es endiosar la naturaleza, que es distinto, ¿sí? No me parece que estén en línea panteísta, ¿sí? Bien, se acabaron las preguntas del chat. Más preguntas. Preguntas, comentarios, lo que sea, ¿eh? Héctor. Sí. Nicolás. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué opinás respecto, que lo mencionaste, a la teoría del Big Bang? ¿Te parece que, digamos, pensar en un mundo, digamos, que la ciencia pueda llegar de alguna forma, no sé si al principio, al comienzo total del mundo, pero muy cercano, ¿no? De alguna forma se acompaña más con esta idea de creación? Sí, yo no soy, bueno, primero, no soy experto en eso, no conozco en detalle las cosas, ¿no? Pero sí, me parece que efectivamente acercarse científicamente al tema puede ser un cierto acercamiento. Sin embargo,
si uno es respetuoso de los métodos científicos, es claro que son dos preguntas diferentes. ¿Cómo empezaron las cosas o cuál es la causa del ser de las cosas? ¿Sí? Hay que ver hasta qué punto la ciencia puede llegar a responder la primera pregunta. Siempre es un acercamiento, y un acercamiento en muchos casos mediante hipótesis o suposiciones, ¿no? Nicolás, ¿te puedo pedir? Sí. ¿Hay algún micrófono abierto que repite el eco, no? ¿Sí? Si alguien tiene el micrófono abierto, le pido que lo cierre para que no haya eco. Pero podría ser, en un pasaje Santo Tomás dice que discutiendo el tema, si puede haber existido el mundo desde siempre, etc. El mundo necesariamente es creado, sabemos que es creado, ¿sí? Pero que tuvo un comienzo lo sabemos por fe. Pero es claro que si el mundo hubiera existido desde siempre, es más difícil entender que es creado. Sabiendo que comenzó, es más fácil entender que es creado, porque lo que comienza tiene que tener una causa, ¿sí? Ante nuestra perspectiva, es claro que si antes no existía y ahora existe, algo lo causó, ¿sí? Así que desde ese punto de vista sí puede ser un acercamiento, desde ese punto de vista. Sí, pero me refería a eso, ¿no? Como, digamos, un punto de contacto entre la filosofía y la ciencia, digamos. Sí, por supuesto. Desde ya que no hay que... Esa diferencia de métodos no significa una oposición, ni mucho menos, ¿no es cierto? Puede y debe haber, es deseable que haya una colaboración, un acercamiento, etc. Sí, cómo no. Para preguntarle algo. ¿Algo más? Yo te quería preguntar esto. Siempre pensé que la creación era como una sobreabundancia del amor de Dios, ¿no? Cuando hizo la creación. Sí. Ahí hay como una línea finita porque la sobreabundancia es como que rebalsa, como que sale solo, ¿no? Entonces vos hablabas de que no era una emanación. Parecido, pienso. No sé si te entendés la pregunta. Sí, entiendo bien la pregunta y está muy bien hecha la pregunta, sí, efectivamente, ¿sí? Yo no mencioné el tema, pero es claro que el ser eterno, el creador, no necesitaba crear. No solamente es un acto libre, sino que es un acto de generosidad, porque la creación no le agrega nada, no es que a él lo hace más feliz haber creado el mundo, lo que sea. Por lo tanto, el único motivo que uno puede entender para eso es su amor, su generosidad. Quiere que otros participen del banquete de la existencia, por decir así. Sí, quiere que otros participen. Entonces, el amor divino lo lleva a la sobreabundancia de la creación. Sin embargo, sigue existiendo esa línea precisa, ¿sí?, que lo distingue de la emanación. En el caso del uno, por ejemplo, de Plotino, ¿sí?, no es un acto de amor, es un desborde de plenitud. Como los rayos del sol salen, se extienden, ¿sí?, por naturaleza. En cambio, en el caso de Dios, es un acto de amor. Cuando uno ama, ¿no es cierto?, el amor es un acto que brota de lo más profundo de la libertad humana, el verdadero amor, ¿sí? Es decir, no me pueden obligar a amar, ¿sí? Entonces, el acto divino es, de manera semejante, como una analogía, por supuesto, ¿no?, es un acto de amor, y por eso libre, y en ese sentido, las cosas no es que salen de él porque él necesita que salgan, no, salen de él por la generosidad de su amor. Bien, no quiero demorarlos más, muchas gracias por la paciencia. Igual me quedo un ratito más para los que, si alguno quiere hacer otra pregunta, y para... sí, alguna... Una pregunta de Francisco Sayé. Ah, perdón, se me escapó. ¿Podría decirse que existe algún vínculo entre el nihilismo reinante y el monismo hegeliano? Sí, efectivamente. En el fondo del idealismo y el monismo hegeliano hay un cierto nihilismo. No es casualidad
que en Hegel el ser y la nada se identifiquen. Es un tema muy complejo, muy difícil. Recuerdo que un colega, Alberto Berro, vos lo conocés, Francisco, escribió algo sobre eso. Si te interesa, preguntarle a Alberto, si no yo te busco, porque hay una conexión muy profunda entre nihilismo e idealismo, de la cual Comar hablaba siempre, sí, efectivamente. Perdón, Héctor, disculpe, si puedo hacer una pregunta antes de que se vaya y termine. Sí, quizás me surge la reflexión y la pregunta también, cuando pensamos en Dios creador, evidentemente también surge el tema de la providencia y quizás, bueno, de todo en la sabiduría de Dios que ya está pensado y Él lo crea y lo sostiene en el ser, y bueno, como Él vive está en un eterno presente, Él ya conoce todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido se entiende el tema de la providencia, del gobierno de las cosas, con la libertad del hombre? ¿En qué sentido el hombre tiene un protagonismo en las cosas que haces? Dios ya lo sabe, y bueno, si dependemos de Él, ¿en qué sentido, digamos, se entiende completamente esta libertad o este protagonismo que el hombre tiene en las cosas que hace, en lo que él piensa, en lo que él vive, con el gobierno de las cosas? Porque si no, si llevamos este pensamiento al extremo y sacamos de lado a Dios, podríamos pensar que esta dependencia podría ser una especie de ser títeres de alguien que ya pensó todo y lo hizo todo y nosotros simplemente lo ejecutamos. Entonces, bueno, nosotros desde la fe lo comprendemos, desde Dios, y bueno, Él nos da esa libertad y esa responsabilidad para actuar, pero ¿cómo se podría entender eso mejor? No sé si se entiende la pregunta. Sí, entiendo la pregunta. Es una pregunta muy bien hecha, muy profunda. Necesitaríamos, ¿sí? No sé si un curso entero y no alcanza, ¿sí? Porque hay volúmenes y volúmenes escritos sobre ese tema. Digo una cosa mínima de lo que yo puedo entender del tema, muy complejo, muy profundo, muy difícil, ¿sí? A ver, dividiría la pregunta en dos. Primera parte de la pregunta. Sí, si Dios es creador, todo lo que es por su voluntad. Por lo tanto, también las acciones de los hombres surgen de alguna manera de la voluntad divina, ¿sí? Voy a volver a citar a este colega mío, Alberto Berro, ¿sí? Porque dice, bueno, pero entonces uno se imagina que si también los actos libres surgen de Dios, entonces nosotros no somos libres, ¿sí? O tienen que explicarlo diciendo que no. Está bien, todo surge de la voluntad de Dios, menos los actos libres no, ¿sí? Alberto en ese artículo que cito decía, al revés, en los actos libres participamos más del acto divino, del ser divino, y por eso podemos realizar actos más perfectos. Pero no es que no sean libres, al contrario, son actos más perfectos del hombre y son actos libres. Es decir, ¿sí? Cuanto más perfecto es un acto, más participa del ser de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo Dios conoce nuestros actos futuros? Solo voy a decir esto. Si lo imaginamos, ¿sí?, a Dios como un ser a nuestra altura, conocer lo que hace el otro solo es posible si yo decido lo que hace el otro y el otro no lo decide. Si en cambio nos damos cuenta de lo que significa la dependencia metafísica causal, ¿sí?, Dios es causa de esos actos, pero Dios es causa de que mis actos libres sean libres. Entonces, no se puede negar ninguno de los dos polos de la cuestión, la causalidad universal de Dios y mi libertad, ¿sí? Si me piden más, ¿cómo se compatibilizan las dos cosas? Mi respuesta es, no lo sé. Es decir, supera, por lo menos mi inteligencia seguramente, no sé si la inteligencia humana en general, ¿no? Pero sí, nos supera, creo, ¿no? Pero es claro que las dos cosas son así, es decir, que somos libres no me queda ninguna duda, porque soy consciente de mi libertad, porque además no tendría ningún sentido toda la vida moral si no fuéramos libres, ¿no es cierto? Que Dios es omnipotente también, y que gobierna el mundo también, pero es muy difícil entender eso. Si vale el ejemplo, no sé si vale el ejemplo, pero si vale el ejemplo, alguna vez alguien me dijo así, es como si una hormiga tratara de entender el razonamiento de un ser humano. Y bueno,
puede ayudar para comprender la distancia esa, ¿no? Pero yo me siento una hormiga ante ese tipo de problemas. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien, los dejo libres a los que quieran, ¿sí? José Luis Rinaldi, ¿cómo estás? Qué gusto verte, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Insisto, me quedan unos minutos más para arreglar algunas cosas técnicas y si alguno quiere alguna pregunta también. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, detengo la grabación ahora. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias.